12 hombres experimentados en el mar. 12 pescadores que conocían cada capricho del lago de Galilea. Y sin embargo, nunca habían visto algo así. Olas que amenazaban con tragarse su barca. Vientos que desafiaban toda lógica. Y en medio del caos más absoluto, una imagen que los confundía aún más. Jesús, durmiendo plácidamente sobre una almohada. ¿Cómo puede alguien dormir cuando el mundo se desmorona? ¿Dónde está Dios cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos? Esta no es solo la historia de un milagro sobre la naturaleza, sino un espejo de nuestras propias tormentas interiores. Acompáñanos a descubrir qué sucede cuando el Creador del universo se encuentra con su propia creación enfurecida. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». La barca cruza el mar de Galilea mientras la noche desata toda su furia sobre las aguas. Los discípulos, hombres acostumbrados a las tormentas, experimentan por primera vez un terror que ninguna experiencia previa puede mitigar. Las olas golpean, el viento aúlla, y la muerte parece asomarse por cada tabla del barco. Pero en medio de este caos absoluto, una imagen contradice toda lógica. Jesús duerme sobre un cabezal en la popa. El Hijo del Hombre, agotado por el ministerio, descansa en el ojo de la tormenta mientras el universo conspira contra su embarcación. Los discípulos, dominados por el pánico, despiertan al Maestro con un reproche que contiene toda su desesperación: «No tienes cuidado que perecemos». Estas palabras revelan no solo su miedo a la muerte física, sino una duda más profunda. ¿Le importa a Jesús lo que nos sucede? ¿Está consciente de nuestras crisis cuando parece dormir en el silencio? La tormenta exterior ha desatado una tormenta interior de preguntas sobre el carácter de Dios. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Calla, enmudece». Las mismas palabras que usaría para expulsar demonios, aplicadas ahora a los elementos. La creación que una vez respondió a su voz creadora ahora obedece a su voz redentora. El viento cesa, las olas se aquietan, y un silencio más profundo que el de su sueño envuelve la escena. Entonces, dirige su mirada a los discípulos y formula la pregunta que atraviesa los siglos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos confronta con la paradoja de la fe en medio de las tormentas de la vida. Jesús no promete un viaje sin tempestades, sino su presencia en la barca. El problema no es la tormenta, sino nuestra percepción de su aparente indiferencia. Creemos que si Dios estuviera realmente con nosotros, las aguas se calmarían. Pero a veces, su mayor enseñanza ocurre cuando permite que la tormenta nos muestre quién está en la barca. El sueño de Jesús no era desinterés, sino la confianza absoluta de quien sabe que el Padre gobierna sobre todas las cosas. Mientras los discípulos veían olas, él veía la oportunidad de revelar su gloria. Mientras ellos calculaban la probabilidad de naufragio, él descansaba en la certeza de que ninguna tormenta puede hundir el propósito divino. Su paz no dependía de las circunstancias externas, sino de su relación con el Padre. Hoy, todos navegamos en barcas que enfrentan tempestades, crisis económicas que amenazan nuestra estabilidad, enfermedades que desafían nuestra esperanza, relaciones que se desmoronan bajo el viento del conflicto. En medio de estos mares encrespados, Jesús parece dormir a veces, silencioso ante nuestras súplicas. Su demora no es ausencia, su silencio no es indiferencia. Es la invitación a descubrir que la verdadera paz no consiste en la ausencia de tormentas,
sino en la presencia del Príncipe de paz en medio de ellas. La fe que Jesús buscaba en sus discípulos no era la que elimina las tormentas, sino la que confía en medio de ellas. La misma fe que nos permite dormir cuando el viento sopla, porque sabemos quién gobierna sobre el viento. La misma fe que nos hace preguntar no ¿por qué esta tormenta?, sino ¿qué quieres enseñarme a través de ella? Cuando finalmente la barca llegó a la otra orilla, los discípulos no solo habían atravesado una tormenta, habían conocido más profundamente al Señor de la tormenta. La pregunta sigue resonando en nuestros oídos: ¿cómo no tenéis fe? Que podamos responder con una confianza que trasciende las olas, sabiendo que el mismo Jesús que calmó aquel mar sigue teniendo autoridad sobre todos los mares que enfrentamos. ¿Qué tormentas emocionales o espirituales enfrentas hoy? ¿Por qué a veces dudamos del poder de Jesús en medio de las crisis? ¿Cómo puedes confiar más en Jesús en lugar del miedo? Jesús no solo calmó la tormenta exterior, calmó la tormenta interior de sus discípulos. En un instante, pasaron del miedo a la tempestad, al temor reverente ante el hombre que tenía autoridad sobre ella. Hoy, tú, Galilea, puede estar encrespada. Las olas de deudas, enfermedad, soledad o incertidumbre golpean sin cesar. Pero en medio del caos, Él sigue siendo el mismo que dijo: calla, enmudece. No porque ignore tu miedo, sino porque sabe que la tormenta tiene un límite y su autoridad no.